La sección 8.6 trata el tema de las estructuras de resonancia. Como inicia aquí la sección diciéndonos, algunas veces se encuentran moléculas y iones cuyos arreglos atómicos determinados experimentalmente no se describen de forma adecuada con una sola estructura de Lewis dominante. Entonces, para ilustrarnos esta situación, nos proponen considerar la molécula de ozono. El ozono es una molécula de 3 átomos de oxígeno unidos. Y yo puedo tener una representación de Lewis como esta que tenemos por acá, en la cual el enlace doble está del lado derecho, pero también pude haberlo dibujado de manera que el enlace doble estuviera a la izquierda. Y en estos casos, como acabamos de ver con lo de carga formal, si yo hago ese cálculo de carga formal, no logro decidir realmente cuál es la válida, cuál es la dominante. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo más de una estructura posible y no hay realmente una distinción por carga formal, lo que se dice es que realmente la molécula es una combinación entre ambas estructuras posibles. Y a eso se le llaman estructuras de resonancia. Entonces, a las estructuras de Lewis de este tipo se les llama estructuras de resonancia. Son estructuras que están equivalentes y normalmente ahí lo que varía en las estructuras de resonancia es la posición donde coloquemos el enlace múltiple. Entonces al final la molécula va a estar como entre en un promedio de las dos o más estructuras de resonancia posibles. Entonces, por acá nos dicen que para entenderlo podríamos hacer una analogía con lo que son la mezcla de colores, ¿verdad? ¿Sí? Si yo tengo azul y amarillo, me da verde. Si yo pongo el amarillo a la izquierda y el azul a la derecha, pues igualmente me va a dar verde, ¿sí? Entonces, en sí viene siendo un promedio, ¿no? O sea, al final, ¿cuál es la estructura que tienen las moléculas? Unas tendrán una estructura y otras tendrán otras. Entonces, al final, en una determinada muestra de la sustancia, tendremos como una combinación de ambas estructuras. Ok, un ejemplo adicional clásico es el ion nitrato. El ion nitrato es NO3 y tiene una carga negativa -1. Si vemos, tenemos estas tres posibilidades aquí y si hiciéramos el ejercicio de calcular la carga formal, simplemente nos daría lo mismo en las tres estructuras. Entonces no podríamos definir mediante carga formal cuál es la estructura dominante. Entonces, normalmente utilizamos esta flecha de doble punta para referirnos a la resonancia
Y lo que estaría ocurriendo entonces es que eh, la molécula en algún momento está en esta situación de la izquierda, en otro en esta del centro y en otra en esta de la derecha. Ujú. Entonces, las tres estructuras de Lewis son igualmente dominantes, ¿sí? Las tres son igualmente dominantes. Entonces, es algo que también nos puede ocurrir a la hora que estemos analizando estructuras de compuestos. Por aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo de estructuras de resonancia, ¿sí? Es otro ejemplo. Y una molécula muy famosa, muy interesante, es el benceno. Y por aquí hay una sección en la que hablamos sobre la resonancia que tiene el benceno. Eh, Esto es particularmente importante en química orgánica y las moléculas que le llamamos aromáticas son normalmente moléculas que tienen que ver algo con la estructura del benceno. ¿Mm? Es muy interesante porque es un anillo de 6 carbonos y en ese anillo hay 3 enlaces sencillos y 3 enlaces dobles. Pero como vemos aquí, en esas dos estructuras de resonancia, la posición de los enlaces dobles puede ser como se muestra en la estructura de la izquierda o como se muestra en la estructura de la derecha. Ambas son igualmente dominantes. Entonces, es común que al benceno, bueno, y es común en química orgánica, que omitamos los enlaces de hidrógeno, ¿sí? Entonces, no se ponen los enlaces de hidrógeno y eh, los vértices, los vértices representan los átomos de carbono, ¿sí? Entonces, aquí como vemos, lo que ellos han dibujado es un hexágono. Entonces, si estuviéramos en química orgánica, sabríamos que alrededor de los carbonos hay la cantidad de hidrógenos suficientes para completar 4 enlaces para cada uno de estos vértices y cada vértice representa un átomo de carbono. Entonces, yo puedo representar el benceno como un hexágono con esta ubicación de enlaces dobles o lo puedo expresar como esta otra ubicación de enlaces dobles. Ya en un asunto equivalente, a veces se acostumbra, en lugar de representar los enlaces dobles de esta manera, eh, se acostumbra a escribir o dibujar el hexágono con un círculo adentro. Y el círculo lo que trata de expresarnos es todavía más este concepto de resonancia, ¿verdad? Eh, el círculo representaría 3 enlaces dobles que van alternándose y que exactamente no sabemos si la posición es la de la izquierda o la de la derecha, sino que es una combinación entre ambas. ¿Sí? Entonces, básicamente, ese es el concepto de resonancia. No hay mucho más que decir acá. Por supuesto que en términos de propiedades físicas y químicas, los compuestos que tienen resonancia tienen ciertas implicaciones, pero no se detallan acá en esta sección. Simplemente se presenta el concepto y para que sepamos que aunque tenemos la técnica de las cargas formales, perfectamente podríamos tener estructuras
que son igualmente predominantes.